El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento desarrollado en México en contra del gobierno. Sucedió entre julio y octubre de ese año en el contexto de las Olimpiadas del verano de dicha fecha en la Ciudad de México. Los estudiantes mexicanos se inspiraron en el éxito del movimiento ocurrido en Francia ese mismo año. Vieron esa oportunidad para traer una democracia más abierta para México. Eligieron ese verano debido a las Olimpiadas que iban a tener lugar en Ciudad de México durante octubre. Los estudiantes pensaron que era la oportunidad para presionar al gobierno guiado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y al Partido Revolucionario Institucional, PRI. El descontento de las personas fue desencadenado el 22 de julio, cuando una pelea de calle entre estudiantes fue reprimida por la policía. Después de varios días de disturbios y peleas, los estudiantes comenzaron una huelga para protestar en contra de la represión. Cientos de protestantes pacíficos fueron asesinados durante las protestas, y aunque éstas no llevaron a un cambio político directo, llevaron a un cambio de percepción en la población. Estas demostraciones resaltaron la represión y la hipocresía del gobierno. El surgimiento de este movimiento puede ser visto como la raíz del descontento social que eventualmente llevó a un gobierno más abierto en el futuro. A continuación, veremos las causas principales de este movimiento. 1. Falta de igualdad durante los años 60. México experimentó una gran estabilidad económica y crecimiento. El gobierno usó ese éxito económico para distraer la atención de problemas existentes. Aunque México se estaba convirtiendo en un país más rico, no había ningún cambio en las desigualdades entre las clases. Había muchas personas empobrecidas y solo se implementaban unas pocas mejoras en su forma de vivir. La desigualdad era evidente. En contraste con aquellos de ascendencia europea o extranjeros, los mestizos e indios permanecían en la pobreza. Muchos vivían en barrios o pueblos pobres. La represión de las clases bajas había incrementado desde la Segunda Guerra Mundial, y los ingresos caían en los bolsillos de la élite. La clase media tenía algunos beneficios económicos, pero no tenían representación política. La mayoría de los estudiantes provenía de esta clase. 2. Revueltas extranjeras. Los estudiantes mexicanos miraron hacia el otro lado del océano para ver cómo otras escuelas lidiaban con asuntos similares. En París, Tokio y muchas otras ciudades importantes se estaban realizando revueltas. En el occidente, los estudiantes querían revertir a la sociedad consumista. En Europa, los estudiantes querían llamar a la acción hacia el nacionalismo y la democracia. Estas revueltas mundiales inspiraron a los estudiantes en México. En vez de centrarse en los problemas universitarios, los protestantes se concentraron en algo más grande, llamando así a la democracia para la nación. Ahora veremos algunas consecuencias de este movimiento. Masacre de Tlatelolco. Fue la matanza de unos 300 a 400 estudiantes y civiles, llevada a cabo por la policía y la milicia, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Esta cifra de fallecidos es estimada, ya que nunca ha existido un consenso sobre cuántas personas murieron ese día. Los eventos ocurridos son considerados como parte de la Guerra Sucia, cuando el gobierno usó sus fuerzas para oprimir a la composición política. Más de 1,300 personas fueron arrestadas por la policía. En ese tiempo, el gobierno y los medios declararon que las fuerzas del gobierno habían sido provocadas por los protestantes al dispararles. Sin embargo, ahora se sabe que los francotiradores eran del gobierno. Exigencias del Consejo Nacional de Huelga y Tregua Final. Fue una coalición creada para representar el liderazgo del movimiento. Las exigencias de este grupo incluían la liberación de los procesos políticos, la indemnización para las familias de los estudiantes asesinados, el despido del jefe de policías de Ciudad de México y la anulación de los códigos penales que restringían la libertad de expresión. El CNH aceptó una tregua comenzando el 9 de octubre. Después de las Olimpiadas hubo muy pocas protestas. En diciembre, el CNH se disolvió y las protestas terminaron. La masacre de Tlatelolco influyó en el cese de las protestas. El movimiento estudiantil de 1968 es el más importante porque no solo marca el comienzo del proceso democrático del país, también es el origen de los cambios culturales, sociales y en derechos humanos que hoy vivimos. Así que es de suma importancia conocer acerca de este movimiento social, ya que si no hubiese sido por estas manifestaciones, los estudiantes no serían escuchados tan fácilmente y seguramente tendríamos una educación de bajo nivel siendo manipulados por el gobierno.